Hola, mi nombre es Melvin Peña, soy un consultor de negocios en temas de comunicación, marketing e innovación y te invito a sumergirte con nosotros en una menuda conversación en Menudo Podcast sobre la construcción de narrativas y cómo eso puede ayudar a tu empresa, a tu organización y a tu marca personal. Muchas gracias, Melvin, por acompañarnos en este espacio para hablar sobre narrativas relevantes, innovación y escribir bien. Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme. Yo estoy de verdad muy feliz. Hablamos entonces de esa comunicación transversal, esa comunicación que agrega valor. Y cuando hablamos de comunicación, pues es indispensable hablar de narrativas. Así ¿Qué es. son las narrativas y cómo se construyen? Mira, una narrativa fundamentalmente es una forma de interpretar una situación o de plantear una situación con un marco y un significado que lleve una intención, ¿m? Que lleve una intención. Y, y la narrativa siempre supone, incluye una escenificación de una serie de eventos como que predican con la acción, ¿no? Ujú. Entonces, quizá eso puede parecer muy abstracto y esa no es mi intención. Entonces, si te lo digo de una manera más llana, narrativa digamos, propone a las audiencias, a los públicos de las organizaciones, lo que son las organizaciones. Una Ujú. narrativa es lo que somos, es el valor social que aportamos más allá del lucro. Ujú. Y me encanta eso que dices de intención, porque justamente en esta época que estamos con tantos ruidos externos, noticias falsas, a veces es difícil identificar qué es realmente una narrativa relevante. Entonces, cuando hablamos de esa narrativa relevante, en tu opinión, ¿qué, ¿a qué te refieres por relevante y cómo podemos identificarla y ponerla ahí afuera? Mira, relevante para mí es una cosa trascendente, que incluye lo obvio, pero va más allá de lo obvio, ¿no? Por ejemplo, las empresas ya sabemos que son entidades con fines de lucro, ya lo sabemos. Entonces, una narrativa relevante para una organización debería ser cuál es el valor social público que aporta, ¿no? ¿Qué es lo trascendente que, qué es lo que trasciende el lucro? O sea, por ejemplo, tú que estás en la banca es obvio que está para crear productos de ahorro y préstamo, pero es una cosa, o sea, la banca hace que la economía camine, la banca hace que, digamos, sus clientes puedan construir sus propias historias de Ujú, éxito, de felicidad, de emprendimiento. Entonces, y ya se espera de la banca ujú. eh, no solo que esté en el negocio, sino que esté en temas de educación, que esté en temas de salud, que esté en temas medioambiental, que asuma posiciones sociales, ¿no? Que asuma causas, que se pronuncie, ¿verdad? Que proteja los derechos humanos, que proteja la naturaleza. Entonces, eso es lo que es relevante, ¿no? ¿Cuál es el aporte que hace una organización y que va más allá del lucro? Y eso, obviamente, trasciende, trasciende las marcas comerciales de instituciones, también vale para el individuo. Y ahí Ujú. hablamos de marca personal, trasciende para el servidor público, el político, el dirigente comunitario, etcétera. Hablas del sector de la banca, pero también desde tu experiencia como consultora has tenido la oportunidad de trabajar con diferentes sectores. ¿Cómo entiendes que han evolucionado esas narrativas luego del proceso que vivimos todos de la pandemia? Yo creo que digamos que no es homogéneo, no es homogéneo. Algunas marcas han comprendido mejor, ¿verdad? Las necesidades que tienen la gente, se han reinventado, se han adaptado. Por ejemplo, todas han ido a lo digital, pero a lo digital en cuanto a la tecnología, no en cuanto a la cultura digital necesariamente.
la cultura digital, el cliente es el centro, de verdad. O sea, fíjate que, por ejemplo, si tú eres compradora frecuente de Amazon, tú notas que Amazon casi te adivina el pensamiento, por supuesto, con el algoritmo. Tú notas también que esas plataformas construyen sus productos contigo. Entonces, lo digital, la cultura digital no es solo la tecnología es lo básico. Algunas empresas en medio de la crisis de la pandemia comprendieron que su labor no era necesariamente vender. Estaban ahí, pero sabían que lo que tenían era que apoyar y apoyar en lo más sensible, en temas de salud, en el tema del crédito, incluso las instituciones públicas entendieron que tenían que, digamos, que aflojar el chucho con los impuestos. Entonces, yo creo que en su momento muchas marcas lo comprendieron, digamos que las marcas más sofisticadas lo comprendieron, pero yo creo que las organizaciones no han comprendido un fenómeno que recorre el mundo, que es la languidez. La languidez es una situación en que tú no estás necesariamente triste, pero como que pierde el sentido de la vida. No está necesariamente deprimido, pero está un poco caído de ánimo. Entonces yo pienso que las empresas también deberían, digamos, proponer un poco de alegría, un poco de frescura, más allá, digamos, de los problemas, de ayudar a resolver problemas fundamentales, como esos del ambiente, la salud y la educación, que son medulares. Pero yo creo que, digamos, que el ocio, el entretenimiento, la alegría también es un producto de primera necesidad. La gente espera que no solamente tengan una propuesta de valor relevante, sino interesante. Una vez yo le escuché decir a Jaime Bailey, y no se me ha olvidado nunca, que la gente te perdona cualquier cosa, incluso que no sepa sobre lo que estás hablando, pero la gente no te perdona que seas aburrida. Por eso yo siempre hablo de que las narrativas no solo tienen que ser relevantes, sino interesantes, ¿no? Tienen que traer frescura, tienen que tener alegría, tienen que ser útiles, o sea, propuestas útiles para la vida, y ese tipo de cosas. Quedándonos con ese tema, ese último tema que has tocado, de que las narrativas deben ser innovadoras, deben conectar. Parecería algo sencillo, pero es muy complejo. ¿Cómo las marcas, cómo las empresas, las pymes que están empezando, empujando sus proyectos, pueden crear narrativas que no sean aburridas? Bueno, lo primero yo pienso que tengo que crear es una narrativa que sea relevante y concomitantemente con eso que sean interesantes, que no sean aburridas. Digamos, por ejemplo, que tú tienes un gimnasio. Un gimnasio usualmente es una pyme. O que tú tienes un box, ¿no? Como se usa ahora, donde se hace CrossFit. Es una pyme. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente para ejercitarse? Que no tiene hábito o que no tiene tiempo, pero sobre todo el tema del tiempo, o por lo menos la excusa, ¿no? En nuestro mundo corporativo, ¿no? Porque en nuestra burbuja, el mundo corporativo, no hay tiempo. Entonces, que un gimnasio proponga, digamos, se plantee como un gimnasio de fuerza, de resistencia, de CrossFit, etcétera, pues bueno, eso es un box o un gimnasio más. Pero si yo te propongo a ti, mira, yo te voy a ayudar a mantenerte en salud y en forma con poco tiempo, dedicándole, qué sé yo, que tú hagas 100 minutos de ejercicio por semana, que son 2 horas. Entonces, eso te da a ti una unicidad, o sea, te hace único, ¿no? Que yo esa propuesta de valor te la haga con humor, o sea, no hay una cosa que pueda ser más contagiosa que el humor, ¿no? Ese tipo de, pero sobre todo que resuelva un problema. Fíjate, las marcas creen
Y eso es válido para las pymes y para cualquier negocio. Las marcas creen que la narrativa va sobre ellas. La narrativa va sobre el cliente. El cliente es el protagonista. Tú lo que eres un mentor que le ayuda a lograr sus objetivos. Pero es la estructura básica de cualquier, digamos, película. Cualquier película, de cualquier historia. El héroe es débil. El héroe no es fuerte. El héroe es débil. El héroe necesita un mentor o un guía que le ayude a lograr sus objetivos. Entonces, las empresas lo que tienen es que ver cómo ayudan a la gente a resolver su problema de vida. Identificar un problema que la gente solo no puede resolver y entonces yo te ayudo a resolverlo. Y esa es, digamos, el ABC de una narrativa. Y ahí, bueno, resalto eso que dices de con humor, pero también enfocado en ese cliente o en ese usuario al que se le sirve. Melvin, Perdón, para yo digo humor porque es el recurso más contagioso, ¿no? Más compartible, más que se viraliza más fácil. Pero no solo humor, el amor, ¿no? El amor, podríamos decir la las solidaridad, emociones. las emociones viscerales, las que son fuertes. Bueno, y el humor también provoca una emoción, que es la risa, ¿entiendes? O sea, hay un abanico de cosas que hacen posible que una marca conecte. Lo inesperado, la controversia, no, la mayoría no quiere asumirla, pero la controversia te pega. El conflicto. Y justamente de ahí viene mi próxima pregunta, porque para lograr todo eso es importante también tener un mindset de innovación. ¿Cómo podemos desarrollar ese mindset de innovación para aplicarlo a nuestras estrategias de comunicación, a esas narrativas? Bueno, debe haber N cantidad de posibilidades y de manera de hacerlo. Yo particularmente me abrazo de un concepto que se llama Design Thinking, que es un concepto no necesariamente de comunicación, sino de innovación. Y lo que hago es aplicar, digamos, total o parcialmente las fases de Design Thinking, que si quiere hablamos de eso para explicarlo a la audiencia lo que no Empecemos por ahí. ¿Qué es Design Thinking o este diseño del pensamiento y cómo lo podemos aplicar? Bueno, Design Thinking es, si lo traducimos naturalmente, es como pensamiento de diseño, como pensar como diseñadores. Y digamos, es una práctica que se inició en Estados Unidos y que es un enfoque para generar soluciones y satisfacciones centradas en el ser humano, ¿no? En la empatía. Entonces tiene diversas fases. Primero, una fase de empatía, que no es más que profundizar en las necesidades del usuario a través de investigaciones cualitativas, usualmente. Tiene una fase de planteamiento de problemas, que en el caso de Design Thinking se habla de planteamiento de soluciones más bien, y eso te asegura que tú no te quedes en el problema, sino en la solución. No te quedes en el producto, sino en el beneficio. Tiene una tercera fase, que es la fase de ideación, y que tiene la particularidad de que no necesariamente pugna porque se produzcan ideas geniales, sino muchas ideas. O sea, no busca calidad de ideas inicialmente, sino cantidad de ideas, estimular cantidad de ideas. Y tiene su mecanismo. Entonces, luego tú depuras y luego viene lo de prototipo y finalmente una fase que se llama iteración, que no es más que agarrar el prototipo, que debe ser lo más primario posible, presentarlo al usuario y recibir su retroalimentación y mejorarlo. Eso es como Design Thinking, grosso modo. Y ahí sobre ese mismo tema del Design Thinking, cuando mencionas ese depurar las ideas, ¿qué cosas haces tú o cómo tú sabes cuando una idea es mejor que otra? Y cómo eso le puede ayudar también a las empresas que a veces se ven frente a muchas ideas y no saben cuál elegir. A mí lo que me funciona es sumergirme profundamente en la investigación, ¿no? Yo creo que cuando hay un pensador, un científico que ganó 2 premios Nobel, pero yo me topo un día con la frase, pero siempre que la busco, luego que la busco no la encuentro. Pero él dice
que él dice una frase más o menos así. Él dice que la falta de creatividad es más bien falta de información. O sea, cuando tú estás sumergido en una gran cantidad de información y tú empiezas a conectar los puntos y a organizar la información de una manera lógica, la creatividad viene por gravedad, ¿no? Las buenas ideas vienen casi por gravedad. El proceso es... A veces tú ni siquiera puedes ver la luz cuando está empezando, pero si tú confías en tus instintos, digamos, en el proceso de design thinking, él automáticamente te lleva a identificar la idea o las ideas, las 3, de las 80 ideas que generaste, las 3 que funcionan. Entonces, ¿cuándo tú sabes que conectas? Cuando tú la pruebas. O sea, tú haces un prototipo, la pasas digamos, de la idea a la práctica. Sí, tú construyes con las manos, dicen, ¿no? Te lo saca del cerebro y entonces se la presenta al potencial usuario. Entonces el potencial usuario te va a dar retroalimentación, que te va a decir, ¿vas por el camino correcto o no? Y todo eso es del mundo de la innovación. Yo particularmente agarro y lo aplico total o parcialmente para la creación de narrativas. Hablas de creatividad y eso es también un concepto que nos encanta aquí en Menudo Podcast. La creatividad es clave para la elaboración de narrativas. ¿Cómo tú, Melvin, ejercitas tu creatividad para poder seguir desarrollando ideas en cada reto? Yo bebo de muchas fuentes. A mí me gusta mucho el teatro, me gusta el cine, yo voy al gimnasio, yo leo mucho, leo poca literatura, pero leo mucho de negocio, leo mucho de política. De la política se aprende mucho. El mundo cultural, del mundo de las ONG. ¿Por qué? Porque no por el tema obvio de que, bueno, cultura, creatividad. No, porque cuentan con pocos recursos. Entonces, como cuentan con pocos recursos, tienen que ser muy ingeniosos. Y al final todo eso se mezcla. Y de ahí sale como, hace un melting pot y de ahí sale como esa genialidad, ¿no? No porque yo sea un genio, sino porque, bueno, hay un método y estudiando cualquiera sabe. Hay un concepto muy de design thinking que se llama polinización cruzada. ¿Qué es la polinización? Es el transporte que hace digamos, la abeja de una plantita a otra plantita, el transporte de polen. Entonces, ¿qué es la polinización cruzada? Como cuando la abeja mezcla 2 tipos de polen, ¿no? Y surge una flor nueva, ¿no? Una especie nueva, más fuerte, más sana, etc. Entonces, en el mundo de la narrativa, ¿cómo tú aplicas eso? Bueno, ¿quiénes desarrollan una empresa la narrativa? La gente de comunicación o la gente de marketing. Yo no, yo invito a la gente de operaciones, yo invito a la gente de distribución, a la gente de mercadeo, a la gente de finanzas, y entonces todos pensamos diferente. Y cuando se cruzan esas ideas, necesariamente sale un animal nuevo. Hablamos de narrativas con intención, relevantes, que conecten, que apelen a las emociones y bueno, todo esto que nos mencionas. ¿Cómo las empresas, las pymes pueden construir narrativas que no solamente logren todo esto, sino también que se compartan? Que el mismo usuario, el mismo consumidor sea el que la comunique y el que la envíe a otros usuarios y a otros consumidores. Bueno, más o menos hemos ido distribuyendo, desgranando esas ideas ahí, pero si te las resumo, yo pienso que una cosa que hace que las ideas sean contagiosas y que la gente quiera compartirlo es que las empresas, los emprendedores, cuando estén diseñando sus productos y sus servicios, no agreguen el marketing o la comunicación después, al final, que es lo que pasa. O sea, la gente de producción, la gente de marketing, la gente de operaciones se pone a pensar, detectan una necesidad supuestamente y se pone a crear un producto y después lo pasan a comunicación o a una agencia. Y dicen, no, mete el ingrediente difusor, el ingrediente contagioso en el ADN del producto. Mete esa simiente de difusión en el ADN del producto para que el producto sea social by design.
O sea, como que sea social por defecto, sea compartible por defecto. No que tú agregues la comunicación como un postre. Hablas de historias y las historias son un componente importantísimo también en todo este tema de conectar. ¿Es lo mismo una historia que una narrativa o primero es necesario construir la historia y luego ir desmenuzándola, menudeándola en distintas narrativas? Mira, todos esos conceptos son muy como gelatinosos, porosos y un poco confuso. El tema de storytelling, narrativa, relato, porque en cada país, como, perdón, en inglés tiene unos matices, en español tiene otros, etcétera, etcétera. Entonces yo prefiero quedarme con el concepto de narrativa. Si es necesario, tú decías que si es, decía como que si es necesario que viene después. ¿Debemos construir la historia primero? Ya, bueno, ¿O mira. cómo lo podemos manejar Yo creo que de la mejor manera? Yo creo que la narrativa se da sí o sí, de manera orgánica, se da sí o sí. Incluso si tú no tienes una intención, la narrativa se va a dar de manera orgánica. Sin embargo, si no hay una intención, la narrativa va random por ahí, al azar. No va dirigida. No va dirigida. Y tú lo que quieres es, digamos, esculpir en la mente de la audiencia una narrativa específica, que te perciban de una manera. Entonces, por eso yo creo que es necesaria construirla previamente con intención. Previamente con intención. Y además creo que es importante, no es imprescindible, pero creo que es muy importante ponerla por escrito. Porque cuando tú la tienes, primero poner una cosa, a mí por lo menos, poner una cosa por escrito me da claridad mental. Me da claridad mental. Y además es muy fácil que cuando está por escrito, que todos en la organización estén en una misma página. Por eso yo creo que la narrativa debe preceder a las empresas. ¿Y qué pasa, Melvin, tomando en contexto que las empresas, las marcas, también son entes cambiantes que van evolucionando y que esa narrativa se debe transformar? ¿Cómo hacerlo sin perder la esencia, la autenticidad de lo que representa la marca, de lo que representa la empresa, insertando esos cambios en la narrativa? Mira, yo creo que la narrativa debe construirse con una vocación de permanencia prolongada. Y por supuesto, yo creo que ninguna empresa puede renunciar, o sea, si renuncia a innovar permanentemente, pues se queda atrás la empresa. Entonces tiene que ir con los tiempos, tiene que ir monitoreando los tiempos, ajustándose, pero la esencia de la empresa debe permanecer. Claro, hay situaciones muy importantes donde es necesario renovar la narrativa, porque lo compraron otros dueños, porque hubo una fusión, porque, por ejemplo, la pandemia hizo cambios sustanciales en el mundo, en fin. Pero la narrativa debe tener una vocación de permanencia, por eso debe atender, digamos, temas medulares, atemporales, eternos. O sea, la esencia del ser humano permanece. Y cuando es necesario, por un hito, por una situación coyuntural, entonces digamos, invertimos talento y esfuerzo en renovar esa narrativa de una manera reflexiva. Pero yo creo que debe tener una vocación de permanencia. Como consultor, te mantienes también muy activos en tus redes, compartiendo recomendaciones y recientemente vimos que estuviste compartiendo sobre una lectura, On Writing Well, sobre escribir bien a tu audiencia. Lo que nos invita a preguntarte, Melvin, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra capacidad para escribir bien, tomando en cuenta que esto es la base de toda buena narrativa? Sí, mira, hay mucha gente que piensa que mayormente los contenidos son audiovisuales. Y yo creo que eso es un error.
Yo creo que mayormente los contenidos son escritos. Ciertamente lo audiovisual es lo que tiene más impacto y probablemente lo que tiene más vocación de compartirse. Pero lo que la mayoría de la gente produce cada día, mayormente es contenido escrito. Si no, piensas tú, ¿cuánto vídeo tú has hecho hoy? Hoy, Sí. ninguno. ¿Y ayer? Tampoco. Bueno, ¿cuánto comentario, cuánto email Correos, mandaste, totalmente. cuánto mensaje de chat, etcétera? Entonces, la gente escribe más el día de hoy que lo que habla, ¿no? Escribe incluso más que lo que se muestra, por más figureo que tú ves en las redes sociales. Entonces, los profesionales tenemos la necesidad de manejar digamos, el formato escrito con propiedad, porque cada vez que tú escribes y mandas algo, tú mandas un pedazo de ti. Tú muestras mucho de ti, incluso cosas que tú quieres que se vean y cosas que no necesariamente tú quieres que se vean. Hay una novela que se llama El vuelo de la reina, de un periodista y novelista argentino que se llama Eloy no sé qué Martínez. Y trata de un periódico dirigido por un director, digamos, un propietario que tiene un manejo muy dictatorial y distante. Nunca le habla a sus reporteros, nunca. Nunca. Todo lo hace a través de secretarias, jefe de redacción, etcétera. Entonces los reporteros se quejaban y dicen, ¿cómo tú puedes liderar así? O sea, sin tener conexión con tu gente. Y él, que era súper arrogante, el director, decía, pobres estúpidos, no saben que cada vez que publican algo, cada vez que escriben algo, yo los conozco. Yo sé quiénes son ellos, ¿no? Entonces, el manejar el lenguaje escrito es cada vez más importante. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que la mejor manera, que fue la pregunta que me hiciste, la mejor manera de uno aprender a escribir es leyendo. O sea, leyendo. Y eso es, o sea, así como tú aprendes los idiomas, a los niños nadie les enseña a hablar español ni a hablar inglés, ellos aprenden por repetición. Entonces, leer a los mejores. Y lo segundo es, la segunda actividad que se puede hacer para aprender a escribir es escribir. O sea, escribir solo se aprende escribiendo. Mencionas leer y eso me recuerda una frase que dice, para escribir bien hay que leer mucho. Así que ahí te preguntaría, Melvin, ¿cuáles recomendaciones de libros, podcasts, contenido audiovisual, documentales, recomendarías no solamente para escribir bien, sino para seguir fortaleciendo la capacidad de construir narrativas y de poder utilizar la comunicación como aliada en la construcción de valor de las empresas y de las marcas? Bueno, mi podcast favorito es Radio Ambulante. De Radio Ambulante es un podcast que yo no te puedo decir en qué parte del mundo se hace. Yo sé que los fundadores están en Estados Unidos, pero se hace como con 20 gente que trabajan remoto y que no necesariamente se conocen. Wow. Sí. Entonces, Radio Ambulante tiene así como un formato, digo, para decir una cosa que conecte con gente mayor y todo eso. Es como una radionovela, ¿no? Es como una película que se hace por radio, con efectos especiales, efectos de sonidos y todo eso. Y cuenta los problemas de América Latina. O sea, es como episodio de 100 años de soledad en la radio. Así de maravilloso es. Ellos mismos, los fundadores de Radio Ambulante, tienen otro que se llama El Hilo. El Hilo lo que hace, porque esos episodios de Radio Ambulante se desarrollan con lo que se llama agenda propia, o sea, temas exclusivos, cosas que no son conocidas necesariamente, etcétera, pero que son relatos muy buenos. Pero ellos desarrollaron otro podcast que se llama El Hilo. El Hilo más bien trata de los problemas puntuales y coyunturales de América Latina. Que las elecciones de Brasil, que dime tú, cualquier tema que la Constitución, pues sí, pero son los temas que están en la palestra. La nueva Constitución de Chile,
las elecciones de medio término de Estados Unidos, cómo repercuten en Estados Unidos. O sea, es como lo del día a día, pero con contexto y mucha profundidad. Y tiene más podcasts, pero bueno, esos son lo que yo recomiendo. Vice News también tiene una entrega muy potente, pero no es tan consistente como esos. Literatura, libros, ahí me la pone difícil, porque yo leo muchos libros simultáneamente, pero yo leo muchos libros de negocio, leo muchos libros de política, biografías, leo mucho menos literatura de lo que me gustaría. Cuando digo literatura estoy hablando novelas, etcétera. Yo leo muy buen periodismo, o sea, muy buen periodismo, las crónicas periodísticas, que es como que como los diarios que leo. Yo leo, qué sé yo, The New York Times, The Guardian, The Atlantic, lo mejor de España, El País. Por cierto, he descubierto también unos podcasts de España que son muy buenos, lo del Mundo, del País. Un diario para mí muy preferido se llama... Ay, Dios, ¿cómo se llama este diario? Bueno, no me acuerdo. Yo leo de muchas fuentes, esa es la verdad. Y yo creo que eso me ayuda mucho a hacer mi trabajo de una manera fresca, porque cuando menos lo piense, estoy, sin pensarlo, estoy conectando puntos que no... Leo mucho de innovación, tecnología, consumo muchas redes sociales, es la verdad, más de lo que me gustaría. Leo muchos comentarios, yo me dedico, porque uno aprende mucho leyendo comentarios de los posts que hacen cualquier gente. Tú te pones a leer los comentarios, aprendes muchísimo, es como una investigación de mercado al instante. Y bueno, hemos visto en esta conversación cómo esos componentes de innovación y creatividad pues son impulsores de narrativas que conecten y que trasciendan. Una recomendación final, Melvin, a las empresas, a las marcas, que luego de escuchar este episodio pues se están cuestionando si su narrativa realmente la han trabajado con intención. ¿Cómo pueden llevar esa reflexión a la práctica y empezar a encaminarse por la importancia de que esas narrativas de valor se puedan colocar y se puedan ir desarrollando? Bueno, yo supongo que lo que la mayoría de la gente y los empresarios se estarán diciendo es, ¿y cuál es mi narrativa? Pero yo no he pensado en eso. O sea, no es que no le he trabajado bien, que nadie se hace... Te lo digo porque yo trabajo mucho con bancos, con empresas de energía, con empresas de seguro, o sea, no necesariamente pymes. Y no se han puesto a reflexionar sobre eso. Eso es crear una narrativa es una actividad, digamos, es un desafío estratégico, o sea, hay que tener una mente de estratega, pero yo pienso también que hay que tener un cuidado de artesano. Entonces, quien lo pueda tercerizar, o sea, pasárselo a un experto para que lo haga, que lo tercerice. Uno cuando hace su propia narrativa está muy contaminado de uno mismo. Está muy contaminado, no tiene distancia para ver necesariamente. Y además, como te dije, eso es una especialidad, hay que saber cómo hacerlo. Un cliente una vez contó, lo leí en un libro, que él intentó hacer su propia narrativa y se sintió como un genio dentro de la botella tratando de leer la etiqueta. Fíjate si es complicado. Pero si no puede tercerizarlo, ¿no? Por una cuestión de recursos, de pymes, etcétera, que son, digamos, ¿qué hice yo? Que lo que tengo es una pequeña empresa. Bueno, yo tengo mi narrativa. Yo le pedí a mis amigos cercanos y algunos clientes, otros amigos, etcétera, gente que me conocía muy bien. Yo le dije, ¿para qué tú me contratarías y me pagarías? O sea, no de favor. No, Melvin, ayúdame con eso. ¿Para qué cosa tú estás dispuesto a pagarme? Entonces ya yo me di cuenta que eran las cosas que las audiencias valoraban de mí. Eso, fíjate, yo no estoy mirando el ombligo, yo me estoy centrando en el usuario, ¿no? Y eso es una práctica que cualquiera puede hacer, digamos, en su abanico de stakeholders, de audiencias prioritarias, o sea, de suplidores, de distribuidores, de clientes, de
Dime tú, dame... Hasta familiares. Sí, etcétera. ¿Cómo tú me ves? ¿Dónde tú me ves mejor? ¿Dónde tú crees que yo tengo un monopolio? Porque todos tenemos un monopolio en algo, que hacemos mejor que todo el mundo. Entonces, y entonces empieza a construir una narrativa a partir del usuario. Clave, tú tienes que ver primero cuál es tu buyer persona, o sea, como tu cliente típico, cuál es el dolor que tú vas a sanar, cuál es el dolor que tú vas a sanar. Debes tener en cuenta también que el protagonista no eres tú, el protagonista es el otro y tú simplemente eres el mentor. Y bueno, ya con todos esos ingredientes, ponte a cocer tu guiso. Así mismo. Bueno, Melvin, pues muchísimas gracias por esta conversación, por compartir con nosotros tantas reflexiones valiosas, pero también recomendaciones para poder seguir fortaleciendo todo este proceso de construcción de narrativas con la base en la innovación y la creatividad. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y para mí ha sido un placer y un lujo estar aquí. Gracias de nuevo.